Los muros de Jericó. Hoy sabemos que Jericó es, si no la primera, una de las ciudades más antiguas del mundo y su historia se remonta hasta hace casi 10.000 años. Su nombre aparece en la historia por primera vez en la Biblia, donde se narra la caída de sus muros ante el sonido de las trompetas del ejército de Josué, acontecimiento fechado en torno al año 1400 a.C. Leyenda, mito o realidad. En los próximos minutos tendremos que dar algo más de luz a estos hechos. Los restos más antiguos de Jericó están en una colina en el margen occidental del valle del río Jordán, cerca del Mar Muerto. La ciudad se encuentra en Cisjordania, Estado de Israel. En la antigüedad remota, la posición de Jericó era estratégica, ya que controlaba una de las rutas principales que atravesaban el valle. Su control era vital para cualquier invasor. Por esa razón, sus murallas fueron críticas durante mucho antes de la época de Josué. El sitio de Jericó es un auténtico tel, ya que la ciudad se reconstruyó sucesivas veces sobre las ruinas de su predecesora. Los hallazgos arqueológicos demuestran la existencia de torreones y murallas desde mucho antes a Josué. La conquista es una de las historias más llamativas de la Biblia. Vamos a repasarla. Los judíos habían salido de Egipto, liderados por Moisés, e iban a la conquista de la tierra prometida, Palestina, su hogar sagrado, del que habían sido deportados muchos años antes. Josué guiaba cuidadosamente a su tribu, bien asesorado por supuesto por Yahvé. Pero esta aventura les llevó unos 40 años, y al situarse de enfrente de la ciudad de Jericó, su primera conquista en Palestina, fue un gran trabajo para ellos. Ya dispuestos para el asalto, quedaba por solventar un último escollo: superar las formidables murallas de Jericó. Pero Josué siguió el plan comunicado por Yahvé. Cada día, durante 6 días, todo el pueblo de Israel contorneó la ciudad de Jericó en una comitiva en la que iban a llegar, en primer lugar, 7 sacerdotes soplando las trompetas resonantes. Detrás de ellos llevaban el arca de la alianza y los soldados marcando el paso con vigor. Por último, todo el pueblo de Israel. El 7º día hicieron lo mismo, pero dando 7 vueltas a la ciudad. A la 7ª vuelta, mientras los sacerdotes hacían resonar las trompetas y los soldados marcaban el paso, el pueblo y todos los demás, a una señal de Josué, prorrumpieron en un griterío clamoroso y entonces, como por arte de magia, las murallas se derrumbaron. Posteriormente, entraron los soldados en la ciudad cabalgando sobre las piedras caídas y pasaron por el filo de la espada a hombres, mujeres y niños, viejos, bueyes, ovejas, asnos, y destruyendo todo lo que encontraban a su paso. Solo salvaron los objetos de oro, plata, bronce y hierro que eran para el tesoro de Yahvé. Finalmente, Josué maldijo a quien se atreviera a reedificar Jericó. Esto ocurrió hace unos 3.400 años. La ciudad de Jericó hoy sigue existiendo y las piedras derrumbadas de sus murallas están siendo bien examinadas por los arqueólogos, pero está claro que se derrumbaron.
¿Qué es lo que provocó la caída de las murallas? Diversas teorías han sido planteadas con el fin de explicar tan maravilloso suceso. La primera causa, la erosión. La segunda, los terremotos, que son una causa del derrumbe de la naturaleza más violenta, pero recordemos que el Valle de Jordán es de origen sísmico y sus seísmos son muy frecuentes en toda la región. También el fuego, ya que hay lugares en los que las murallas han sido incendiadas en varias ocasiones, y aunque el fuego las ha endurecido y solidificado, cada vez que la muralla se reconstruía, ésta se asentaba sobre los escombros formados por la destrucción de su predecesora. La guerra. Tal vez la historia de reconstrucciones da una idea de la sensación de inseguridad en la que vivían sus habitantes, expuestos a los ataques de los nómadas. Y por último, serán causas esotéricas, no del todo científicas, pero que buscan la concordancia de los hechos históricos con las fuentes literarias de la Biblia. Una de ellas, que trata de explicar esta circunstancia, es el Arca de Alianza, que podría haber sido un sofisticado arma con un acumulador de energía que incluso se dice algún reactor nuclear, y este arma, unido al efecto de las vibraciones emitidas por las trompetas y los gritos, posiblemente consiguiera el efecto del derrumbe. Pero, ¿la conquista de Jericó es un hecho histórico? Esta es una pregunta que nos hacemos. Siempre ha interesado saber si la narración bíblica corresponde a un hecho histórico real. Desde 1867 se han realizado numerosas excavaciones arqueológicas, pero es Kathleen Kenyon quien las realiza más seriamente entre 1950 y 1956. Del análisis detallado del Tel no pudo probar que sobrevivieran las murallas del periodo que Josué, pertenecientes a la Edad del Bronce tardía, sino solamente de la Edad del Bronce temprana. En el Tel de una ciudad no suelen encontrarse objetos preciosos, a no ser que haya sido violentamente destruida, pero en el caso de Jericó se encontraron ricas tumbas con restos de individuos, con todas sus ofrendas, que han mostrado cómo vivía la gente. Los hallazgos demostraron que el pueblo de Jericó había alcanzado un alto nivel de desarrollo, tanto cultural como técnico, en el séptimo milenio. Y Jericó no fue un caso único. Materiales encontrados como la obsidiana, la turquesa o las conchas de caurí solo podían obtenerse en lugares lejanos, por lo que hace suponer a Kathleen Kenyon que había un comercio y relaciones con distintos vecinos. La muralla estaba construida por grandes piedras sin labrar de 2,5 metros de altura. Había dos tramos de 20 y 25 metros de longitud. Aunque la muralla no estaba completa, es una prueba clara de la compleja construcción y de la compleja organización alcanzada por esta comunidad, imprescindible para acometer tal obra. Esta muralla se desplomó con el tiempo y fue reconstruida en varias ocasiones, siempre sobre el mismo lugar. Pero está claro que hubo murallas siempre desde la fundación de la ciudad. Pero preguntémonos ahora por qué se construyeron estas murallas. La necesidad de poseer muros defensivos puede explicarse por la pugna entre los habitantes de la tierra fértil y cultivada y la de los desiertos que la rodean, los vecinos nómadas y depredadores que amenazan continuamente. Además de la posición estratégica de la ciudad, en las rutas que atravesaban el valle desde el desierto hasta la costa, Jericó
poseía algo ansiado por sus vecinos, que no era otra que una fuente segura de agua fresca, un manantial en pleno desierto del Mar Muerto. El asentamiento fue fortificado por una gran muralla de piedra de mampostería ciclópea que protegió a la población y a su manantial durante más de 1000 años. La plaza fuerte era vigilada desde una torre circular maciza, también de piedra, construida contra la cara interior de la muralla. Estas murallas se habían derribado poco antes de su destrucción y también fueron quemadas. Según los historiadores, Josué conquistó la tierra prometida hacia el siglo XIII, pero Kathleen Kenyon no lo cree así, porque entre el siglo XV y el siglo XI, tanto la ciudad como el área circundante era pleno desierto, y los israelitas no necesitaron ni matar ni quemar para asentarse, sino que fue una colonización gradual. La captura de Jericó fue una parte muy importante en la entrada de los israelitas en Palestina. A partir del periodo de los patriarcas, el Antiguo Testamento trata de historia verdadera, pero es una historia tradicional transmitida oralmente de generación en generación. Se trataba de producir una narración continua que mostrase la relación de Yahvé con los israelitas, guiándoles a su destino. Una historia semejante es incompleta y su cronología inconsistente. La cronología basada en el relato bíblico no puede tomarse literalmente y además no afecta a todas las tribus de Israel, pero es un hecho tan trascendental para ellos que lo atribuyeron a toda la tribu, y además la riqueza de detalles hace ver que es un relato verbal, fidedigno, que se pasaba de una a otra generación hasta que fue incorporado a una crónica escrita. La caída de Jericó se produjo 1000 años antes de la llegada de Josué, seguramente cuando los escribas israelitas registraron los sucesos ocurridos antiguamente y utilizaron tradiciones orales que trataron de relacionarlos con los restos materiales que veían. Al ver las ruinas imponentes de estas grandes ciudades y al carecer de documentos escritos que registren tales hechos, simplemente lo relacionaron con la conquista de Palestina por los israelitas en el siglo XIII a.C.